siempre, de todos los miércoles, en esta plataforma maravillosa de retos femeninos, Camina con Meg, en traerte cosas interesantes de pensar, de cuestionar, de investigar, todo lo que te lleve cada día a ir más al adentro y preguntarte qué estás haciendo realmente hoy con tu existir, que creo que es muy importante. En muchos programas, no sé si en muchos, pero en varios programas hemos hablado de el valor de la gratitud, hemos hablado de que si queremos avanzar en un mundo de salud emocional y física, necesitamos cerrar ciclos y perdonar. Y yo tengo hoy una mujer muy interesante porque es multifacética y me encanta porque tiene este potencial de mirada desde muchas formas, un tema. Y este es el tema que vamos a tratar hoy con Marilú Acosta, la gratitud, el perdón y las reacciones neurológicas. Déjame platicarte quién es esta mujerona. Ella estudió licenciatura en medicina, maestría en salud pública y promoción de la salud, literatura, licenciatura y doctorado. Trabajó en temas de pandemia desde 2006 a nivel nacional, regional y mundial con gobiernos y las Naciones Unidas. Desde 2020 implementó un hospital virtual para pacientes COVID en la casa, coordinando en total a más de 120 médicos. Fue responsable directa e indirectamente de más de 9,000 pacientes con una tasa de mortalidad menor al 0.5%. Escribió el guión Canela, película que se estrenó en el Festival de Berlín de 2012. Recibió el premio del jurado a la mejor película del Festival Infantil de Toronto de 2013. Actualmente está en Prime, Estados Unidos, y sirve a las escuelas de Estados Unidos para aprender español, mostrar la cultura mexicana e incluso la comida y el mole poblano. Estudió, por eso les digo que es multifacética, electrónica en la prepa, lo cual le ha permitido entender al cuerpo como un sistema eléctrico. Además, por supuesto, pues se puso a averiguar Ayurveda, medicina china, chamanismo, Theta Healing, Reiki angelical, Resonance Repartering, constelaciones familiares, comunicación interespecies y otras. Y esto lo dice ella. Considero que observar un fenómeno desde todas las disciplinas enriquece el conocimiento y nos acerca a un entendimiento más profundo de nosotros y el universo que vivimos. Pues este mujerón que tengo aquí, le doy la bienvenida con un gozo. Marilú, gracias por estar en el programa. De verdad, es toda esta multifacética tuya y todo tu potencial, pues yo lo agradezco porque tu mirada debe de ser desde desde esa particular percepción que te da, pues todo lo que has hecho en tu existencia. Muchas gracias, gracias por la invitación y con muchísimo gusto, pues aquí platicaremos al respecto del perdón, la gratitud y lo que sucede en nuestro cerebro. Es cierto, porque sabemos y lo hemos hablado y yo creo que todos hemos tocado en algún momento lo que nos hace la sensación en el cuerpo cuando eres agradecido, cuando puedes voltear y decir, ay, gracias en un amanecer, gracias en alguien que es bondadoso contigo, como que aquí suceden cosas interesantes, ¿no? Muy interesantes, se hace calientito, hay una respuesta fisiológica. Con el perdón nos cuesta más trabajo porque siempre nos sentimos como heridos, como que alguien nos hizo daño, como que alguien no se portó a la altura, traicionados, en fin. Entonces abarca un espacio que nos cuesta más trabajo soltar. Desde tu experiencia en este proceso del perdonar, porque el perdonar tiene cualidades muy específicas para que suceda. ¿Cómo es tu mirada acerca del perdón? Lo que pasa, desde mi opinión, es que el perdón tiene un truco y es siempre, digamos, la educación o la concepción social, familiar que tenemos del perdón nos lo dicen desde chiquito, ¿no? Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona al primo, perdona al perro, perdona. Y siempre estamos, cuando nosotros hacemos algo o recibimos algo que no nos gusta, lo que nos enseñan es, tienes que perdonar al otro y en ese momento
ya tienes que estar feliz. Y lo que no o sea, falta un paso intermedio que es hablar de lo que sentimos y hablar de lo que sucedió. Entonces, supongamos que un par de hermanos se están peleando, ¿no? Y entonces, pues perdónense, oye, ¿por qué no mejor hablamos de los 50 golpes que nos dimos y nos divertimos? Hubo uno que sí me dolió. Entonces, establezcamos límites, ¿no? Hay ciertos lugares o ciertas cosas o ciertos niveles de fuerza que no hay que utilizar. Y en ese momento nos damos cuenta que nosotros hemos, digamos, arreglado la situación para que no vuelva a suceder. Y entonces, lo más importante para perdonar al otro, en realidad es perdonarse a nosotros mismos. Porque como nosotros mismos no estamos viendo la manera con este claro de perdona a tu hermano o a tu hermana, ¿cómo nos vamos a proteger o a evitar caer en la misma situación? Porque evidentemente pues nos vamos a volver a pelear y nos vamos a volver a agarrar golpes y nos vamos a volver a reír y nos va a volver a doler. Entonces, ahí es en donde está el truco, en donde nos falta un paso intermedio, en donde entendamos qué fue lo que realmente nos lastimó, nos molestó, en qué raya cruzamos, qué límite nos lo pasamos por alto. Y entonces esa es realmente la forma en que podemos entender que nos estamos estableciendo en el mundo con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y por supuesto que entendemos que siempre puede haber un error, que siempre puede haber una falla en el cálculo y que puede haber una clara necesidad de divertirse, ¿no? Pero que todo tiene límites. Entonces, yo creo que ahí es el truco, que nos falta mucha plática, nos falta mucho el poder explicar qué es lo que no nos gustó y sobre todo identificarlo, perdonarnos a nosotros y entonces ya se nos hace súper sencillo, nos sentimos muy empoderados, nos sentimos expandidos, porque si no entonces nos sentimos como, híjoles, me tengo que aguantar algo que no me gusta y ese no es el perdón. A ver, en función de, lo dijiste lindo, porque con hermanos hay una cotidianidad que evidentemente se limpian de otras maneras, se resuelven de otras maneras, lo cual sí es importante. Si no hablo el dolor que me genera lo que haya sido, muy difícil el otro va a entender por qué tiene que pedirme un perdón. O yo tengo que decirle, te pasaste de la raya. Pero aquí vamos creciendo y vamos acumulando como esta deuda emocional de muchas heridas que nosotros hemos permitido porque en un momento dado no nos cuidamos. Porque creo que un acto de amor es voltear a verte y preguntarte hasta dónde. Y el hasta dónde no lo tengo muy claro porque a mí no me enseñaron hasta dónde. Es como no tenemos la enseñanza de que puedo decirle a alguien, así no me gusta, así como lo dijiste muy bien con los hermanos, pero hay gente que te avasalla y no hay manera, o sea, ni lo conocías y de pronto te lastima, te quita, te violenta. O sea, hay otras cosas que son muy fuertes que entran y tu mejor salida es echarle la culpa. Ahí, ¿cómo voy resolviendo? Porque sí ser responsable tiene una gran, híjole, pues sí tiene un trabajo. Es mucho más fácil andar por la vía echando culpas que asumir la responsabilidad. Es que es un falso fácil, es falso porque te va peor a ti. Mira, vamos a suponer que estamos hablando de algo que sucede en el trabajo, ¿no? Un superior abusivo, ¿no? O una cultura organizacional abusiva. Y pues ahí normalmente tú dices, híjole, pero pues es que necesito el sueldo, ¿no? Entonces ahí hay una ganancia. Y pues no es como que vas a ir a perdonar a la organización, ¿no? Pues ahora sí que la organización sí es abusiva y tú estás obteniendo algo en contraparte, ¿no? Eh, y ahí el perdón sí es 100% contigo, ¿no? Es el decir, bueno, yo estoy haciendo un trueque entre lo que me está doliendo y el dinero.
¿no? Y entonces de alguna manera se equilibra dentro de ti, pero no tienes como esta furia. A veces sí, porque igual y el dinero tampoco es tanto, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que sucede algo, que vas caminando y en el coche vas caminando o en el transporte, lo que sea, hay un choque, ¿no? Y hay un accidente que cambia por completo tu vida en la forma en que se te ocurra. Esa persona responsable del camión, el autobús, la bicicleta, lo que sea, a lo mejor la agarraron, a lo mejor no, pero ya no tiene que ver contigo. Entonces, lo que sea que pase con esa persona, por razones de la vida que ya no tienes relación con ese individuo, es el decirle fue su responsabilidad, te medio quita la sensación de que tengo yo esta sensación de culpa. No quiere decir que la tengas, pero, o sea, una cosa es ser responsable de, o sea, yo me pasé el alto y entonces la persona me chocó. Y la otra es, yo estaba en un alto y la persona me chocó, ¿no? De cualquier manera, tú puedes estar diciéndole, la otra persona tiene la culpa, la otra persona tiene la culpa, pero la paz tuya no la estás obteniendo. Correcto. Y aquí es el punto que es bien importante. Así como haces un trueque entre, bueno, esta organización es abusiva, pero me está dando el dinero que yo ahorita necesito, necesitas ver cómo consigues esa paz. Esa paz se convierte como en ese salario que está compensando el abuso, ¿no? Entonces, aquí el punto es, ¿qué es más importante? Quitarte la ansiedad por sentirte culpable y responsable y decirle, tú eres el que tendrías que estar pagando los platos rotos, o entender que si pasas por un proceso de perdón y llegas a la gratitud, la estructura incluso biológica, bioquímica y plástica, o sea, la forma en que está no embonado el cerebro, pero las células, las neuronas, cómo están, cómo se interconectan, cambia por completo y desaparece la ansiedad. Entonces, esa es otra cosa que tampoco nos han explicado muy bien, en No. donde te dicen, es que el otro tiene la culpa y ya tú ya no tienes nada de la culpa, ¿no? Y regreso a los hermanos porque es en donde aprendemos en la infancia, con los hermanos, en la escuela, con los primos, con los vecinos. O sea, de chiquitos te dicen, es que él es el culpable y a la mamá lo regaña a él, ¿no? O la maestra lo regaña a él, o la mamá del vecino lo regaña a él. Pero aquí el punto es, para que nosotros realmente podamos sentir una paz y no se nos quite la ansiedad, sí tenemos que llegar a la gratitud y eso está medido por cuestiones bioquímicas, biológicas, imagenológicas del cerebro y cómo las áreas de distintas, pues, funciones cerebrales se encienden cuando la persona siente gratitud y cuando la persona no logra sentir gratitud, y ese es el paso siguiente al perdón, entonces ahí el punto es que se encienden otras áreas, las áreas de la ansiedad, las áreas del miedo, las áreas del estrés, y ahí es a donde nosotros tenemos que llegar, ¿no? Aquí me parece súper interesante porque pues, nosotros hemos hablado muchísimo, yo llevo muchos años dando clases, pero no tan la parte científica de la ganancia, ¿no? La parte científica donde dice, tu cerebro sí lo sabe y ya hay un cambio en toda tu estructura fisiológica que por consiguiente se va a sentar en tu cuerpo emocional y lo que tú obtienes a partir de ahí siempre es para arriba, no para abajo. Nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo perdonar y esa es una pregunta, porque creemos que perdonamos, pero seguimos como platicando el evento. Y entonces es el perdón y el olvido, como que no, sí perdono, pero no se me olvida y cuando lo platico vuelvo a revivirlo. Aquí hay un enganche en el no soltar. Sí, y aquí el punto es necesitamos entender que sí pasó, que sí dolió, que a lo mejor sí estuvo terrible, y el punto es, ok, ¿por qué? Muchas veces es, ¿por qué a mí? ¿No? Claro. ¿Por qué pasó? Y el por qué está bien difícil poder entender el por qué.
Y si cambiamos el por para qué sucedió, se abren muchísimas posibilidades, ¿no? El por qué es, digamos, tratar de encontrar la raíz. Y la raíz siempre está escondida, ¿no? A menos de que seas una orquídea. Pero si no eres una orquídea, la raíz siempre, siempre, siempre está escondida. Pero si tú dices el para qué, entonces te fijas en las ramas, en las flores, en las hojas, en las frutas, y eso es una bifurcación impresionantemente maravillosa, porque entonces tienes muchos caminos que puedes recorrer y habrá unas ramas que se acaben luego, luego, pero te puedes regresar y puedes ir más arriba y de repente te puedes perder en unas maravillosas enseñanzas de la vida y entonces te empiezas a decir, ok, esto está muy interesante, esto está muy enriquecedor, esto me ha fortalecido y empiezas a entender que puedes darle gracias a un evento aterrador, ¿no? Y eso nunca lo vamos a poder quitar. El evento aterrador no se va a borrar con un perdón, con una gratitud. Existe, es como decir, Está en el cuerpo. oye, no en el cuerpo, está en la historia, ¿no? Porque el punto es que si lo seguimos guardando esa información traumática en el cuerpo termina por decir, cada órgano tiene una vibración distinta y cada emoción tiene una vibración que hace un match con ese órgano. Entonces, toda esa parte, digamos, queda en un pasado, en un libro de historia, de tu historia, ¿no? Existió. Pero el punto es que el cuerpo, lo que pasa es que el cuerpo no conoce del pasado ni del futuro. El cuerpo vive siempre en el presente. Entonces, si yo guardo dentro de mi cuerpo esa situación estresante, esa situación espantosa, yo la voy a estar viviendo 24/7, porque no conoce otro tiempo que no sea el presente. Pero si yo digo, a ver, esto ya lo voy a sacar de mí, lo voy a poner en este libro, y muchas veces incluso se puede hacer físicamente el relatar en un cuaderno y decir, lo voy a sacar, lo voy a vomitar, lo voy a como quieran, me voy a exorcizar, lo que sea, porque hay cosas que son tremendas. Eso queda. El punto es que nosotros podamos movernos, seguir en nuestro presente fisiológico y entonces podamos encontrar muchas ganancias porque siempre hay aprendizajes. No hay circunstancia, por más terrible que sea, que no venga acompañada de enseñanzas. Hay veces que uno dice, oye, pues ya enséñame de manera un poquito más sutil, ¿no? Sí, claro. O ya no me enseñes tanto, ¿no? Yo ya Ya, que hasta time aquí ya out. llegué, ¿no? Dame chance porque no estamos pudiendo continuar. Y es verdad, hay veces que uno dice, nos llevó sobre mojado porque ya no podemos más. Pero siempre, 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 siempre hay enseñanzas. Y una de las cosas que tiene la vida es que, digamos que tú vas avanzando, pero vas debiendo materias y te siguen pidiendo que las respondas. Entonces, por eso de repente hay gente que le pasa millones de cosas una y otra y otra y otra vez. Y aquí la pregunta es, oye, ¿y ya recogiste tus enseñanzas del principio? Porque es como si te estuvieran volviendo a dar la misma enseñanza. Oye, se te olvidó tu lonchera. Oye, se te olvidó tu lonchera. Oye, se te olvidó tu lonchera. Y tú de repente ya estás en la universidad y te entregan tu lonchera del kinder porque no recogiste ese aprendizaje, ¿no? En la película, bueno, los libros también, pero en la película es muy, muy visual de Harry Potter, hay unas cartas que mandan las mamás que se llaman howlers, que es cuando los regañan, ¿no? Y entonces, pues normalmente llegan las cartitas y todo, y pues tú abres la carta cuando quieres, pero cuando te la entregan, la carta te grita, ¿no? Y en alguna ocasión está Ron comiendo en el comedor de Hogwarts y le llega una carta a la mamá y le grita y todo mundo se entera y es vergonzoso. Bueno, así a veces pasa, ¿no? La vida te está pues mandando cartas muy suavecitas y te está mandando mensajitos y de repente te grita y te dice, por favor, aprende esto. Y ahí es en donde nosotros tenemos que hacer el para qué. Y entonces en ese momento nos perdonamos, que eso es bien importante, nos perdonamos a nosotros y podemos entonces ya perdonar la situación y las personas involucradas y poder decir, gracias a esto, no necesariamente tenemos que decir gracias porque me sucedió,
No. Es gracias a que me sucedió esto, entonces yo pude, yo hice, yo aprendí, yo entendí, ¿no? Ese es el punto de poder no lograr un perdón y lograr una paz, pero no necesariamente decir voy a negar que sucedió, voy a negar que me dolió, voy a negar que estoy destruido, y muchas veces nos destruye. Hay veces que este cuento del lobo y los tres cochinitos, a veces nosotros construimos nuestras casas con paja, a veces construimos con ramas, y hasta que construimos con ladrillos, el lobo deja de tirarnos, ¿no? Cuando, cuando hablas del proceso, para entender que me tengo que perdonar, es que cada evento que de alguna manera sucede, permito que sucede, de alguna manera yo tengo que voltear a verme y preguntarme qué hice o cómo o de dónde viene. ¿Por qué? Pues porque estarás de acuerdo conmigo, venimos desde una disfuncionalidad emocional muy grave, porque pues que no se le note, que no le digas a nadie, guarda tus secretos, esto que te pasó es secreto y no lo digas porque la gente va a pensar, o sea, siempre vivimos en una pantalla de lo que no somos. Y yo tengo que empezar a perdonarme por no serme fiel, por no articular lo que realmente siento en los eventos cuando suceden. Y esto es lo que no nos podemos, yo siento, y tú me dirás, que es lo que no nos permite avanzar, que no me atrevo como a articular el dolor. No estamos, no estamos, no estamos acostumbrados como sociedad, de alguna manera se divide un poquito por géneros, pero de cualquier forma tampoco somos tan benevolentes con las mujeres. A las mujeres se les permite llorar, ¿no? O sea, una mujer llorando está bien, ¿no? Un hombre llorando está mal. Pero realmente el sentarse a escuchar el dolor del otro, hombre, mujer o quimera, no está tan fácil, porque nosotros cuando vemos al otro en un dolor y nosotros no tenemos resuelto los nuestros, nos empieza a, o sea, es como de, estamos hablando del dolor, vamos, y ahí va el dolor a salir y nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, sí tenemos que hacer, o sea, no es de la noche a la mañana el decir, ay, bueno, pues ya voy a perdonar y voy a estar en gratitud y ya voy a No. estar en paz. La verdad es que es un proceso que muchas veces es un proceso de vida. Es una cuestión que no es de verdad de la noche a la mañana. A lo mejor te puede llegar esta sensación de gratitud de la noche a la mañana ante un evento, pero porque llevas mucho tiempo trabajando, ¿no? Y de repente, sí, un día te despiertas y dices, uff, qué ligero, ¿no? Esto está increíble, pero es porque llevas toda una serie de trabajos y todo esto. Entonces, lo más importante es empezar a ver nuestras emociones sin miedo. Hay algo que es bien importante aquí. Las emociones tienen una duración fisiológica, porque claramente hay cambios fisiológicos cuando tenemos una emoción, la que sea, pero no pueden durar más de 2 minutos y medio aproximadamente. O sea, físicamente todos los cambios que hay solamente suceden por 2 minutos y medio como máximo más o menos, ¿no? O sea, 2 minutos 20, 2 minutos 40 segundos, ¿no? Pero aquí el punto que es bien importante es cuando nosotros prolongamos esos minutos es porque nuestro cerebro no soltó ¿Verdad? y entonces es como reiniciar. O sea, esto es como cuando estás viendo TikTok y no le cambias, solito el Sí, video se reinicia y se reinicia y se reinicia por la eternidad. Y es exactamente lo mismo que sucede con nuestro cerebro y nuestro cuerpo con una emoción. El punto está en que llega un momento en que los neurotransmisores, los elementos bioquímicos que se requieren para que tengas tú esa reacción, pues se agotan, ¿no? O sea, tú puedes ver muchísimas veces un video de TikTok y te causa muchísima risa y de repente ya dices, bueno, está medio baboso, ¿no? Y ya después de 15 veces que lo viste, ¿no? Ya le cambias al siguiente. Entonces, aquí el punto es ese, ¿no? Que tú puedas entender, que no te dé miedo, que si le vas a entrar a una emoción, lo peor que te puede pasar es que dure 2 minutos y medio.
3 minutos, ¿no? Son 3 minutos de tu vida versus un alivio, y una vez que sacas o sea, ya abriste, te entregó por X camino, el hauler, ya te gritó tu mamá, pero ya se acabó el grito. O sea, no, el hauler no queda una y otra vez. Entonces, si le entramos a nuestras emociones, podemos identificar qué es, y muchas veces es al instante, dices, ah, claro, me pisó el pie y traigo la uña enterrada, pues obviamente por eso reaccioné así, pero muchas veces no te das cuenta. Y tienes que hacer el análisis, no el sentimiento, no el pobrecito de mí, no el qué poca vergüenza de la otra persona, no, sino simplemente decir, ¿qué parte me duele? ¿Qué parte de mi cuerpo me duele? ¿Qué parte de la conversación? ¿Qué parte de la acción me duele? Y entonces ahí podemos decir, ah, pues me dolió que no me invitó, me dolió que sí me invitó, me dolió. Y entonces ya puedes empezar a hacer como jalar el hilo, ¿no? Y empezar a ver, ah, claro, pues es que lo que a mí me molesta es que me inviten de forma por correo electrónico. Ay, a mí me gustan las invitaciones verbales. Ah, ok, entonces ya le puedes ir a decir a las personas, oye, si pudieras acompañar una llamadita a ese correo electrónico, te lo agradecería, ¿no? Y si no lo hace, pues ya también entiendes que la otra persona, por X razón, no lo está pudiendo hacer, pero no es personal, no te está tratando de lastimar, ¿no? Entonces, ya una vez que tienes esta como conocimiento sobre tus emociones, y vuelvo a repetir, puede ser un proceso de vida nada más esta parte, ¿eh? O sea, no está tan sencillo. Sí, claro, claro. Entonces, y después empezar a ver y decir, yo tengo estos límites, o por X razón yo no puedo poner estos límites. Y entender muchas veces que si venimos aquí con ciertos talentos, con ciertas diferencias, con ciertas carencias, pues a lo mejor es la receta perfecta para que nosotros podamos aprender ciertas cosas. Esto es como si fuera cocina, ¿no? No, si yo estoy haciendo carne de la forma que tú quieras, y no le pongo pescado, pues es que la receta dice carne, no dice pescado, ¿no? Si estoy haciendo una mariscada, pues no le voy a poner tocino, pues es una mariscada, ¿no? Si estoy haciendo un arroz, pues no le voy a poner frijol, porque dice nada más arroz, no dice moros con cristianos. Entonces, aquí el punto es que podamos entender como muy claramente que no siempre vamos a tener lo que pensamos que tenemos que tener, y ahí empieza la culpa, es que yo debería de, ¿no? Y las expectativas. Es que yo tendría que estar, pues a lo mejor no, a lo mejor estás justo en el lugar, en el momento, con las personas que necesitas estar para tener ese aprendizaje. Si podemos entender esta parte y podemos empezar a ver qué es lo que nos lastima, empezamos a poner límites, entendemos que los errores son juicios de valor que nosotros, con nuestra perspectiva, estamos diciendo está mal o está bien. Y podemos entrar en una discusión filosófica bien, bien profunda en todo lo que es, digamos, un código civil y un código penal, ¿no? Pero eso lo dejamos aparte. Hay ciertas reglas que la sociedad ya pone, y eso lo rompes o no lo rompes, y hay sociedades bien diferentes y tienen reglas bien distintas, ¿no? Pero esa ya es la sociedad, ¿no? Pero estamos hablando de nosotros. Y nunca vamos a negar y nunca tendríamos que estar negando lo que sucede, lo que nos duele, lo que nos destruyó. En donde tenemos que poner énfasis es, ok, estoy destruido, ya el lobo tiró mi casa, ahorita necesito una casa, o es una noche veraniega súper a gusto, estoy como en una cuevita, no hay animales que me vayan a comer, necesito construir la casa hoy o no. Ah, no, pues a lo mejor hoy puedo descansar, porque la verdad es que, o sea, sí fue un shock encontrarme mi casa totalmente caída, ¿no? Y la siguiente parte es, una vez que ya empiece a hacer frío, empiece a deambular otros animales que te puedan comer, entonces dices, ok, voy a volver a construir mi casa, pero yo no la voy a hacer de la misma construcción que ya se cayó. Tengo que hacer una construcción que me permita, pues,
a lo mejor aguantar 1 o 2 soplidos del lobo y a lo mejor hasta el tercero ya se cae. Y no necesariamente decir es que tendría que tener una casa de ladrillo, porque a lo mejor tenemos que aprender a hacer el ladrillo antes de construir una casa con ladrillos. Pero eso toma tiempo, todo es un proceso. Es espantoso esta parte porque todo es un proceso. Al final de cuentas nos encantaría, como las películas que hacen van poniendo imágenes de cómo vas haciendo ejercicio, cómo vas aprendiendo, cómo vas creciendo y en 1 minuto te cuentan 15 años, ¿no? Así no es la vida. Yo quiero regresar a algo, Marilu, porque me llama mucho la atención. A ver, si mi cuerpo le dura esta emoción 2 minutos y medio o algo así, entonces nosotros perpetuamos el dolor por estarlo recordando. Por estarlo recordando sin trabajarlo. Por eso, o sea, sin sacarlo. Ahí está, y porque además la mente es así, te lo vuelvo a poner, la misma historia, de hecho se vuelve hasta obsesivo. Entonces, si yo estoy perpetuando o recordándolo, la liberación sería articular el dolor, aceptar que tienes dolor, porque la otra es que negamos el dolor porque el sentido de vulnerabilidad no nos gusta. O sea, decirte que me duele, que me dolió tu acción, es como, no, o sea, ¿cómo le voy a dar el gusto o por qué se va a enterar de que es tan importante para mí? Porque también tendremos que cuestionarnos a quién le damos la importancia en nuestra existencia que tenga esa posibilidad de lastimarnos, porque también uno tiene que ser muy selectivo en sus amores cercanos. Esa es mi percepción. Entonces, si yo articulo, y lo dijiste, ok, escríbelo, noveliza, o escribe todo lo que tiene tu corazón. O ve una terapia. O dibuja, o haz lo que sea. Resuélvelo como mejor te guste para que tu mente deje de trampearte. Y cuando ya lo escribes, dices, yo ya lo escribí, ya lo escribí. Es más, ya lo quemé, ya ni siquiera está en mi existir. Eso es como una forma de decirle a la mente, para de tu necedad, porque eso ya está fuera. Está en proceso, porque no se me va a quitar. Es como la herida, pues tiene un proceso de cicatrización que le lleva días, ¿no? Entonces, acompañarme en la experiencia una vez que lo he trabajado, o por lo menos que lo he articulado. Y tú dijiste algo interesante, en el proceso del tiempo, porque no es de un día para otro, no lo es, en experiencia propia y seguramente tú también, te lleva un ratote hasta que un día, súbitamente, caminando por Reforma, te llega y dices, wow, gracias por esa experiencia, porque esto yo no lo estaría viendo. O sea, es como un grado de iluminación espontánea, que ya al otro acabas diciéndole gracias por haber sido ese canal de aprendizaje para mí. Ahí es cuando entonces estamos uniendo esto que neurológicamente dice, la frecuencia del perdón y de la gratitud cambia internamente, se establece de otra manera en nuestro cuerpo y podemos como caminar por ahí, ¿no, Marilu? Claro, ahora, aquí el punto es que también somos como cebollitas, ¿no? Entonces, cuando hay un evento, a lo mejor se queda en la primera capa. Hay eventos que te atraviesan hasta el centro. Entonces, cada vez que tú vayas a pelar una parte de tu vida, va a volver a salir. Es esta parte, o sea, pero yo ya había trabajado a mi mamá en 25 terapias. ¿Por qué vuelve a salir? Pues porque es tu mamá. Porque tu mamá te llega hasta el centro de la cebolla, Claro. porque toda la vida la vas a trabajar, entonces relájate, siéntate, aprovecha y suelta, ¿no? Porque hay tantas cosas que tienen que ver con tu mamá, con tu carrera, con un accidente, lo que sea, ¿no? Ahora, hay veces que, como tú bien dices, depende de a quién le vas a decir que te lastimó y todo esto. Supongamos que estás en la puerta del camión y llega a la parada y se abre la puerta del camión y te machuca. Bueno, pues tu relación con el camión emocional es mínima, pero entonces tú lo que tienes que decir es, no me puedo volver a poner en la puerta. No es que le digas al camión, ni a la puerta, ni al chofer, oye, me lastimaste. No, pues es que hay lugares en donde sí te puedes estar y hay lugares en donde no puedes estar.
Y para cada quien, el camión, la puerta, el lugar es diferente. Y la otra es, no pasa nada si no logras llegar a poder decir, gracias, puerta del camión, que me lastimaste, porque yo ya aprendí a sentarme en donde me corresponde. Habrá veces que no lo llegas, o sea, te llega el día de tu muerte y no lo lograste y no pasa absolutamente nada. Es como decir, oye, es que yo nunca logré ser el mejor clavadista, el mejor violinista. Pues no, y no pasa absolutamente nada. Te divertiste en el proceso, viviste, aprendiste, lo hiciste bien. Aquí lo que tendremos que tener como claro es que este proceso de hacer un trabajo con el perdón para experimentar la sensación de gratitud, lo que nos da, y más bien lo que le da es vida a nuestra vida. O sea, aquí es la que va ganando calidad de existir, soy yo, porque al final con la que estoy es conmigo y lo que más disfruto es estar en paz. O sea, como con círculos menos abiertos, dándome cuenta, o sea, que sí tiene que ver con ese aprendizaje. Si a mí la vida me ha dado por aquí todo el tiempo y aprendo, como bien dijiste, no me paro en esa misma puerta nunca más, bueno, yo ya como que pasé el escalón de la que sigue, porque aquí, mientras estemos con vida, vamos a tener experiencias, sino cómo le avanzamos. Eso es definitivo. Claro, claro. Y también creo que es importante resaltar que en el proceso sí vas teniendo alivio, sí vas pudiendo agradecerle a lo mejor, pues si no a la puerta como tal, pero sí al trayecto. Bueno, durante 15 minutos que no se paró el camión, no me pasó nada. Y vas, esas pequeñas experiencias, aprendizajes, capacidad de soltar, todo eso va sumando a que tu cerebro se vuelva cada vez más fácil de observar la gratitud y de observar el aprendizaje. Y esto es literal como si fueras al gimnasio cerebral. Mientras más te vas fijando en lo que aprendiste, en poder decir gracias, en poder decir me perdono por haberme subido al camión, me perdono por haberme puesto ahí, me perdono, ahí va el cerebro, se empieza a cambiar, empieza a conectarse de manera diferente y es muchísimo más fácil poder decir, ah, está bien, esto no me engancho, en esto tampoco me engancho. Y va a haber veces en que te montes en pantera y no pasa nada, porque eso sí te dolió y porque estamos hablando de la cebolla y ese es algo que te llegó al corazón de la cebolla y entonces explotas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Siempre y cuando, bueno, también hay que ver no hacerle daño a los demás y poder decir, Claro. oye, a ver, mira, no sé qué me pasó, ¿no? No es contigo, tengo ahí un tema pendiente y disculpa por lo que sucedió, pero tampoco podemos estarnos enganchando, es que yo debí de haber sido mucho más zen y entonces yo estoy, ¿por qué no me iluminé? Si estoy haciendo tal y tal, no pasa nada, o sea, al final de cuentas somos humanos y estamos aquí para aprender y estamos para caminar en distintos procesos. Y si tenemos esta capacidad plástica del cerebro, quiere decir que estamos hechos para seguir aprendiendo. Sí, que aquí la parte que me encanta neurológica, que es la sabiduría de esta máquina perfecta, ¿no? Que, en la que deambulamos como humanos, pues tiene un formato que te dice por aquí va. Y cuando no va, pues te empiezas a enfermar porque, perdón, provoca, como bien dijiste, la conexión con ciertos órganos que te vas a enfermar para que el cuerpo te dice, pues si no quieres por acá, te voy a enseñar por acá para ver si paras. O sea, de que la vida nos para, es un hecho, a decirnos, recalcula, reprograma y a ver qué vas a hacer a partir de este momento con esto que sí sucedió. Porque pues hay muchas personas que seguramente nos están viendo que pues tienen en su corazón una herida muy, muy fundamental, ¿no? Muy fuerte, que posiblemente les amargó la existencia, que no les permitió seguir adelante. Yo lo único que creo que tenemos que decirles, ¿no? Como en esta plataforma en la que estamos compartiendo esta conversación tú y yo, es que no vale más tiempo en el pasado que ya pasó
sino en lo que sí puedes ejecutar hoy. Y al final de cuentas, si algo que te dolió te cambió tanto y experimentaste así la vida, eso también tiene aprendizajes. Y la pregunta sería es, ¿ya tuviste suficiente de vivir la vida así? ¿Quieres aprender a Otra vivir la forma. vida de una manera diferente sin pensar que lo hicieron mal? Porque de alguna Claro. manera esa también es un aprendizaje. Es muy valioso también saber qué se siente vivir amargado. No se siente bien. A mí no me gusta cómo yo lo siento. Habrá gente que se siente muy cómoda ahí y también es válido. Y nuestro cuerpo tiene todas las herramientas para vivir desde otro lado, si nosotros queremos. La verdad es que estamos condenados a la libertad, somos seres con libre albedrío y eso siempre nos permite hacer un cambio como queramos, hacia donde queramos y en el momento en que nosotros así lo decidamos. Vivir en la gratitud, es que, ¿sabes qué? Hay que empezar en la gratitud de lo muy cortito, Sí, ¿no? claro. O sea, gracias por este cafecito delicioso, gracias por esta charla. Como que se haga un hábito, no de queja, sino de gratitud permanente, de que estemos Claro. agradecidos, porque también es una ruta que hay que vivirla muy en constante. Y si viene ya con el perdón, esta ruta ya está como muy hecha. Hay gente que no, pues como que no voltea a ver todo lo que la vida sí le da, todo lo que sí Exacto. sucede de regalo, ¿no? Porque sí, siempre hay un regalo. Te pasa algo trágico, hay alguien que te sostiene, alguien que te ayuda. Entonces yo tengo que darle Siempre. gracias porque hay alguien que me cobijó en mi momento más oscuro. Y ahí empieza como, pero sí, o sea, pasó esto, pero sí tuve quien, o sea, eso es lo que a veces me parece que no volteamos a ver suficiente y por eso como que nos cerramos en esta sensación de que pues nadie me quiere o que nadie le importa o que porque en realidad a la que le tiene que importar es a mí. Así es. Y mira, si tú te despiertas y dices, gracias por un nuevo día, ya estás muy bien, ya estás muy, muy bien. Si tú te despiertas y no tienes la capacidad de decir gracias por un nuevo día, mi sugerencia es vayan con un especialista porque existe la posibilidad, hay que descartarlo, que la situación haya de completamente sobrepasado al sistema nervioso central, a nuestro sistema corporal, y necesitemos una ayuda de algún medicamento, necesitemos alguna ayuda un poco más allá de solamente estar trabajando o de solamente trabajando con nosotros, con nuestras emociones, o solamente estar diciendo, voy a agradecer el agua caliente, voy a agradecer el jabón, voy a agradecer el café, voy a agradecer que tengo luz, voy a agradecer. Eh, pero eso también es importante, o sea, hay veces en que nuestro cuerpo necesita un empujón, es totalmente válido, es como si tenemos una infección y necesitamos un antibiótico, o tenemos un dolor y necesitamos un analgésico, entonces ahí es un buen parámetro para ver si necesitamos o no necesitamos ir con alguien a que nos evalúe si nos beneficiaremos de algún medicamento. Pero sí podemos empezar, oye, agradezcamos el sol que salió, agradezcamos el amanecer, agradezcamos las nubes, agradecemos la lluvia, o sea, hay cosas que siempre van a estar, agradecemos el árbol, la flor, hay cosas que siempre, siempre van a estar y que podemos agradecer, ¿no? Pues el tiempo se nos hace agua, mi querida Marilú. ¿Quieres cerrar con alguna cosa en particular, en algo que quieras dejarle a nuestro público? Pues yo creo que siempre imponen mucho las emociones, ¿no? Esta parte de la vulnerabilidad y no estar en control. Algo que nos ha enseñado muy claramente estos años de pandemia es nosotros no estamos en control de nada. Y eso es algo que nunca estuvimos, pero teníamos la sensación de planear y entonces funcionaban las cosas y teníamos esta sensación de control. No tenemos el control de absolutamente nada de lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí tenemos todas las herramientas adentro de nosotros de poder controlar lo que nosotros experimentamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, no le tengan miedo a aventurarse a sus emociones, son suyas y no va a pasar más de 2 minutos y medio que se sientan horroroso y
al final, a lo mejor pueden tener muchos recuerdos y sentir horroroso muchas veces, pero no le tengan miedo a ver a los ojos a sus emociones. Pues mil gracias, mi querida Marilú, por este tiempo que nos regalaste y pues por estar en este programa. De verdad, mil gracias, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Pues así cerramos un programa más con esta buena propuesta. Hay que revisarnos. El camino del perdón definitivamente nos lleva a la gratitud y la gratitud al amor, así que estamos invitados a ir sanándonos, voltearnos a ver. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.